Muy bien, entonces vamos a empezar. In nomine Patri et Filii et Spiritui Santo. Amén. Pongámonos en las manos de la Santísima Trinidad, de la Santísima Virgen María y de San José, su castísimo esposo. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micael Arcangelo, defende nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli est presidium. Impere dili Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis Satana maliosque spiritus malignos, cuia perditionem animarum per vagantor in mundo, divina virtude in infernum detrude. Amén. In nomine Patri et Filii et Spiritui Santo. Amén. Bien, bienvenidos. Vamos a iniciar con este programa que es un poquito extenso por el mismo tema. Vamos a hablar apenas del primer mandamiento, pero es necesario que lo hagamos particularmente ya que iniciamos esta serie de programas sobre los mandamientos de la ley de Dios. Dicho esto, pues iniciamos. Recordarán ustedes, vimos la semana anterior sobre el primer mandamiento que nos decía: yo soy el Señor tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y que uso de misericordia hasta 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Bien, entonces, en resumen, amar a Dios sobre todas las cosas está en este mandamiento. Y la pregunta es sobre el primer mandamiento. Yo pregunto, ¿a qué nos obliga el amor de Dios? La respuesta puede sonar simplística: a adorarle a Él solo como a Dios, con fe, esperanza y caridad. Mucha gente repite con vehemencia esto, ¿no? Yo amo a Dios con fe, esperanza y caridad. Bien. Recordaremos que enseñando Jesucristo en el templo le preguntó uno de los doctores: Maestro, ¿cuál es el gran mandato de la ley? Y nuestro Señor le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu entendimiento. Este es el mayor y primer mandamiento, y a este es semejante al segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Enseñaba también en otra ocasión en una sinagoga, y otro doctor le preguntó: Maestro, ¿qué haré para conseguir la vida eterna? Y el Señor le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees tú? Y él dice: yo leo, respondió este doctor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo el Señor: has respondido bien, haz tú eso y vivirás. Por estas respuestas de Jesucristo, se ve que toda la ley está comprendida en estos dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Dicho esto, entremos ahora en la explicación del primer mandamiento, y en su tiempo haremos del segundo. No tendrás otros dioses. Muy poca gente dice eso, ¿no? Porque dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No. El amor debe ser proporcionado al bien amado. Y siendo Dios un bien infinito, le es debido un amor infinito. Pero ese amor infinito solo puede hallarse en Dios, que es infinito, y así solo Dios puede amarse a sí mismo como debe ser amado. Esto es, con un amor infinito. Nosotros,
sus criaturas, como somos limitadas, no podemos amar a Dios sino con un amor limitado. Y aún este amor limitado podrá ser perfecto o imperfecto. Será perfecto cuando la criatura ame a su Creador tanto que no pueda amarle más, y tan continuamente que jamás cese de amarle. Y así es como le aman los bienaventurados en el cielo. Allí están amando a Dios con todo el amor de que son capaces, y tan incesantemente que siempre le están amando y siempre desean amarle. Este amor puede ser imperfecto cuando la criatura no ama a su Creador tanto como pueda amarle, y no le ame tan continuamente que nunca deje de amarle. Y de ese modo amamos a Dios los hombres en la tierra. Pero si es cierto que solo podemos amarle imperfectamente en este mundo, también lo es que debemos amarle con todo nuestro amor. Por eso nos decía San Agustín, que nunca se repetiría demasiadamente a los fieles que deben amar a Dios con todo su corazón, consagrándole todos sus afectos, con todo su entendimiento, refiriendo a Él todos sus pensamientos y con todas sus fuerzas, empleándolas en su servicio toda su vida. Hermanos, este es nuestro deber y nuestra gloria, amar a Dios en todas las cosas y sobre todas las cosas. Le debemos amar pues con todo nuestro corazón, pero esto es poco. Nos dice el catecismo, le amarás con toda tu alma, pero todavía así no es bastante. Le amarás con todas tus potencias y con todas tus fuerzas, y aún así no es suficiente, pues sería necesario añadir más, si más fuera posible, porque la medida de amar a Dios, dice San Bernardo, es amarle sin medida. Ahora la pregunta del millón: ¿cómo se debe adorar a Dios? Con reverencia de cuerpo y de alma. Y es importante que lo tengamos en cuenta, particularmente cuando entramos en el templo. Adorar a Dios es tributarle aquella suma reverencia y profundo respeto que se le debe por su excelencia infinita. Esta adoración es propia del Creador, y a ninguna criatura puede darse sin incurrir en aquel enorme crimen de idolatría, la Pachamama, o Lutero en el Vaticano, que un profeta echaba en cara a los israelitas, diciendo que habían mudado la gloria de Dios en la semejanza de una deidad de la Amazonía, que come heno porque en el acto habían fabricado también ellos un becerro de oro y le habían adorado como a Dios. Y esto es importante que conozcan, ya que esta adoración puede ser puramente interior o espiritual, y así adoran los ángeles, o puede ser puramente exterior o corporal, como lo hicieron en el Vaticano, y así adoran los hipócritas, y puede ser juntamente interior y exterior, y así debemos adorar los verdaderos cristianos. La adoración interior o espiritual consiste en la suma veneración y profundo respeto que nuestra alma tributa a Dios como a un soberano dueño, y la exterior o corporal consiste en ciertas acciones de nuestro cuerpo, como inclinaciones, genuflexiones, postraciones y otras actitudes reverentes que tomamos delante del Señor, con las cuales manifestamos la adoración interior. Y eso es importante que lo conozcamos, ya que hay mucha gente que cuando va al templo, lo primero que hacen, y lo he visto en varios países, particularmente hispanos, no en Europa, en la mayoría hispana, eh, cuando entran al templo, vamos a decir, llegaron justo a la consagración, porque los hispanos somos tan impuntuales que ni para la misa llegamos a tiempo. Y estando el sacerdote consagrando, la gente que entraba se iba hacia los laterales a poner la mano sobre la Virgencita tal o sobre el santo tal, sin darse cuenta en dónde estaban y en qué momento se encontraban. Es decir, no había esa adoración exterior con la que debemos adorar a Dios. Debemos manifestar esa adoración. Debemos tener
conciencia de lo que estamos haciendo. Bien, los ángeles, como son puros espíritus, solo adoran en espíritu. Mas los hombres, como somos compuestos de espíritu y cuerpo, debemos adorar con el espíritu y con el cuerpo, o como dice el catecismo, con reverencia de cuerpo y alma. De cuerpo, guardando en el acatamiento de Dios la compostura más circunspecta y la postura más humilde y respetuosa. Genuflexión, arrodillarse cuando Dios está presente. De alma, anonadándonos delante de la majestad inmensa de Dios, a quien estamos adorando, creyendo con aquella fe viva y ardiente que ama y sirve al Dios que adora, y esperando con aquella firme confianza que se entrega sin reserva en los amorosos brazos del Dios en quien espera. Y como Dios nuestro Señor es autor no solo del individuo, sino de la sociedad, por eso no solo el individuo como particular, como persona, sino la sociedad debe dar culto a Dios nuestro Señor. Sé que eso ya no se hace en ningún país. Y los que la dirigen están obligados a promover en ella el culto divino, protegiendo a la Iglesia de Dios, que es la Iglesia católica, y refrenando a los que impidan el culto, sea privado, sea público, o que coarten la libertad de los sagrados ministros. No damos a Dios culto porque lo necesite, sino porque es nuestro soberano Señor, y porque nosotros necesitamos de Él. Algunos pueblos bien que lo reconocen cuando les llega el azote de las sequías, de las tempestades, de las pestes y otras calamidades. Ahí sí se acuerdan de que tal vez exista un Dios. Pregunta, pues siendo Dios espíritu, ¿no bastará adorarle solo de alma? No, porque tenemos de Él también el cuerpo que nos ha sido dado. Es cierto que siendo Dios espíritu, podemos comunicarnos y levantar a Él nuestro corazón solo con los actos interiores del alma cuando deseemos, pero debemos reverenciarle también con nuestro cuerpo, porque no solamente el alma, sino también el cuerpo es un don de Dios. Y es muy racional que el cuerpo también se muestre agradecido, rindiéndole homenaje, adoración. Es también razón muy poderosa saber que el culto externo en que interviene el cuerpo aviva y fomenta el culto interno, como ya hemos dicho, es decir, lex orandi, lex credendi, lex vivendi, como ustedes saben, en la misa de siempre. ¿Quién ama verdaderamente a Dios? San Juan nos dice, el que guarda sus santos mandamientos. Guardar los mandamientos de la ley de Dios, si se exceptúa el primero o algún otro, no es precisamente amar a Dios. Guardar los mandamientos es hacer lo que Dios manda, pero no es amar al Dios que manda. La obligación de amar a Dios es distinta de la obligación de hacer lo que manda Dios. Sin embargo, se dice que ama a Dios el que guarda sus santos mandamientos, porque la señal mejor y más segura de que amamos a Dios es guardar sus santos mandamientos, que nos lo recuerda San Juan en el Evangelio. El padre Ripalda, que tiene un hermoso catecismo, quiso más poner aquí la señal del amor que el amor mismo, porque es más fácil conocer los defectos del amor que el amor, pues como todos saben, el amor se siente mejor que de lo que se explica, y sus efectos se conocen mejor que su esencia. Amar pues a Dios es dirigirle los afectos de nuestro corazón, es unirnos a Él con los deseos de nuestra voluntad, es entregarle y hacerle dueño de nuestro amor, es adorarle en el santuario de nuestra alma y ofrecerle allí todo nuestro amor. Es querer, es desear que todo el mundo le ame, le adore, le ensalce, le glorifique, le bendiga y le sirva. Esto es propiamente amar a Dios. Y esto es lo que se manda principalmente en este primer mandamiento. No tener ningún otro Dios, que no los hay específicamente hablando, aunque tenemos muchos dioses personales. Salud, dinero, placeres, vanidades, amistades y un gran etcétera.
¿Qué es amarle sobre todas las cosas? Querer antes perderlas a ofender a Dios. Eso es amarle sobre todo. De dos modos podemos amar una cosa más que otra, o con mayor favor o con mayor aprecio. Lo que amamos con mayor fervor, es decir, sentimentalismo, se lleva más nuestro corazón. Lo que amamos con más aprecio se fija mejor. El amor de fervor es más impetuoso. El de aprecio es más firme. Y cuando estos dos amores se disputan la preferencia, el de aprecio es quien prevalece, es decir, el sentimentaloide. Esto se entenderá mejor con un ejemplo. Una madre verdaderamente cristiana ama a Dios y ama a un hijo que Dios le ha dado, pero de distinto modo. A Dios con mayor aprecio, al hijo con más ternura. Sin intentarlo ni pensarlo, se hallará a cada paso haciendo caricias a su tiernecito hijo, le estrechará entre sus brazos, le dará 1000 besos, le dirá 1000 bobadas, hará locuras. Y esta misma madre tan tierna con su hijo se pondrá de intento a amar a Dios y no experimentará ni un rastro de ternura. Se empeñará, protestará que desea amarle, pedirá con instancia su divino amor, se postrará a sus soberanos pies, usará el lenguaje más tierno, dirá y repetirá 1000 veces: Dios de mi alma, dueño de mi corazón, autor de mi vida, yo te amo, yo te adoro. Todo esto y más podrá decir, y a pesar de un lenguaje tan tierno y tan amoroso, su corazón permanecerá muchas veces tan duro como un pedernal, o tan frío como un hielo. Y en esta madre podríamos ver incluso, y esto es típico en Hispanoamérica, que cuando un hijo suyo cae en un pecado de adulterio, por ejemplo, y se va con una mujer que no es su esposa, e incluso llega a pedirle asilo en su casa, ella no protestará. Lo único que dirá es que su hijo tiene derecho a ser feliz. Pero digamos que esta madre pierda a su hijo o a su Dios, ya sea que cometa un solo pecado mortal, y si es, como se ha dicho al inicio del ejemplo, una verdadera cristiana, querrá perder 1000 veces a su hijo antes que perder de una sola vez a Dios cometiendo un pecado mortal o siendo cómplice del de su hijo. ¿Y por qué es así? Porque el amor que tiene a su Dios es de aprecio y el que tiene a su hijo es de fervor, es decir, sentimental. Y el amor de aprecio prevalece siempre al de fervor. Tal es, hermanos, el amor que debemos a Dios. Primer mandamiento. Un amor de aprecio y de preferencia que nos haga perder todas las cosas antes que perderle a Él. Debemos pues perder todos los bienes, los empleos, las dignidades, cuanto nos da honor, crédito o fama, las comodidades, la salud hasta la última gota de nuestra sangre, hasta el último aliento de nuestra vida, antes que ofender a Dios con un solo pecado mortal. Así lo han hecho más de 28 millones de mártires, dando su sangre y su vida entre los más acerbos tormentos antes que ofender a Dios. Así lo han hecho también los justos de todos los tiempos. Y así también estamos obligados nosotros a hacerlos o a estar dispuestos a hacerlo para cumplir con el precepto de no tener otros dioses y de amar a Dios sobre todas las cosas. No tener otros dioses fuera de Él. ¿Quién cumple con este primer mandamiento? El que se ejercita en actos de fe, esperanza, caridad y religión. Según lo que hemos dicho hasta aquí en el primer mandamiento, se nos manda adorar al Señor y el modo más apto de adorarle es excitarse en estas 4 virtudes. Porque primero, el que cree las verdades reveladas por la autoridad de Dios que las revela, adora su infinita veracidad. Segundo, quien confía en su poder infinito, adora su omnipotencia.
Tercero, quien le ama como a bien sumo, adora a esta suma bondad. Y cuarto, quien se ejercita en actos de religión, adora la infinita excelencia y el supremo dominio del Señor. Ahora, ¿quién lo quebranta? Pues quien peca contra alguna de estas cuatro virtudes. Y esa es la que vamos a ver a continuación. Y es consecuencia de la anterior y no necesita especial declaración. Voy a hacer un resumen antes de entrar en estas virtudes de las ofensas contra este primer mandamiento. Olvidarse de Dios, faltar a sus oraciones o hacerlas mal, negar o dudar alguna verdad de la fe católica, descuidar su formación religiosa, ir a actos de culto de sectas falsas o reuniones de sociedades prohibidas, sectas protestantes, comunismo, masonería, etc., leer libros o revistas impíos, tener supersticiones, participar de adivinaciones, leer los horóscopos, etc. Desesperar o hablar contra la providencia, callar pecados mortales en la confesión, comulgar en pecado mortal, faltarle el respeto a la Iglesia y a sus ministros, no amar a Dios sobre todas las cosas, tener otros dioses y avergonzarse de las prácticas de piedad. Bien, vamos a ver la primera virtud. ¿Qué cosa es religión? Sencillo, dar a Dios un culto verdadero. La palabra religión viene, según muchos, de religare, que es volver a ligar, porque la religión nos liga y ata fuertemente con Dios. Tomada en general, la religión es el conjunto de los deberes que tenemos para con Dios. Más propiamente es la virtud que nos inclina a dar a Dios el culto que le es debido. Decimos culto verdadero para indicar que puede haber, y de hecho hay, innumerables cultos. Deficientes unos, exagerados y supersticiosos otros, falsos y disparatados los más. Cultos que de ninguna manera deben tributarse al Señor. Y ahí entramos ya en el meollo del asunto. ¿Quién peca contra la religión? Pues el que adora a los ídolos o dioses falsos y los supersticiosos y sacrílegos que profanan las cosas santas. He repetido hasta cansarme la Pachamama en el Vaticano y la estatua de Lutero en el Vaticano. ¿Qué es la idolatría? Creado el hombre a imagen y semejanza de Dios, trae impresa en su alma la idea del Señor que le creó. Y esta idea solo puede obscurecerse en fuerza de multiplicarse las tinieblas que derrama el pecado sobre el alma que le comete. Por desgracia, esto se verificó ya antes de la venida del Hijo de Dios al mundo. Nada nos dice la Escritura Santa de lo que sucedió en este punto antes del diluvio, pero sí sabemos que después de él, al paso que se fueron multiplicando los hombres, se multiplicaron también los delitos, y que entre las sombras que éstos iban derramando, se fue perdiendo de vista al Creador, hasta que llegó a ocultarse casi enteramente. Sin embargo, los hombres buscaban siempre al Dios que naturalmente reclamaba su alma, y no hallándole, se dirigieron a las criaturas, y se escogieron entre ellas sus dioses. Algo que ha vuelto nuevamente al mundo. Cada uno de los reinos de los pueblos y aún de los hombres se eligió a su antojo el Dios que había de adorar. Unos se dirigieron a las criaturas que les parecieron más hermosas y adoraron al sol, a la luna, a las estrellas, a toda la milicia del cielo. Otros adoraron a las que les proporcionaban mayores bienes y conveniencias, como los ríos, las fuentes, los animales, los árboles, las plantas. Llegaron incluso a adorar los ajos y las cebollas, lo que dio motivo a esta burla de uno de sus filósofos, que dijo: dichosas gentes que hasta en los huertos les nacen dioses. Otros se dirigieron a aquellas a que tenían un amor más entrañable y adoraron a los padres, a los hijos, a los esposos o esposas, a los parientes o amigos.
Otros, en fin, para no ir más adelante, dirigieron sus adoraciones a lo que más les halagaba y arrastraba y adoraron a las pasiones, a la embriaguez en el dios Baco, a la lujuria en los dioses Adonís y Cupido, y en las diosas Venus y Diana, y a todas las demás pasiones en sus respectivos dioses. En suma, todo llegó en algún modo a ser adorado como Dios, fuera del Dios que debía ser adorado. El mundo entero se entregó a las abominaciones, si se exceptúa el pequeño pueblo de Israel escogido por Dios para conservar en la tierra su divino culto. Y aún este pueblo escogido prevaricó muchas veces, adorando los dioses de las naciones que le rodeaban. Ya que no era el caso solo de los paganos. Tan general fue la idolatría cuando el Hijo de Dios se dejó ver en el mundo vestido de nuestra carne mortal. Pero este Hijo del Altísimo, que venía a alumbrar a los que estaban sentados en las tinieblas y en las tinieblas de la muerte, disipó con su celestial doctrina estas funestas tinieblas, y aquella idolatría que había reinado por tantos siglos en casi todo el universo huyó de la luz del Evangelio, como hoy, y como la oscuridad de la noche huye de la luz del día. Cuando los hombres, disipados las tinieblas, vieron sus abominaciones, apenas podían creerlas, poseídos entonces de un santo enojo, detestaron sus idolatrías, hicieron pedazos los ídolos, derribaron sus altares y destruyeron sus templos, o los purificaron o consagraron al Dios verdadero. Desde entonces la idolatría ha ido huyendo del Evangelio, y hoy en día esto ha vuelto con furia y se encuentra no solo en los bosques y entre los pueblos errantes o salvajes que podríamos pensar, que aún no han tenido la dicha de recibir esta luz divina, sino en aquellos países que otrora eran cristianos. Es menester insistir que todavía ha quedado y se ha expandido entre nosotros, y con mucha rapidez, debido a los medios de descomunicación, aquella idolatría viciosa que se daba a las pasiones. Es verdad que ya no se adoran las estatuas de Mamón o de Cupido, pero se adoran a mujeres, se adoran a hombres, se adoran los intereses y los placeres que tales dioses representan. Y estos son los ídolos o dioses falsos que han quedado, por desgracia, entre nosotros, a quienes se adora con tanta frecuencia, y cuya adoración a la vez no es menos funesta ni menos opuesta a este mandamiento, contra el cual peca el que adora o cree en ídolos o dioses falsos. Otro pecado contra este mandamiento son los vaticinios, los pronósticos, los presagios o los avisos. Solo Dios sabe lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder, porque para Dios nada pasa, nada llega, todo está siempre presente. Los hombres pueden saber lo que ha pasado y lo que está presente, pero no pueden saber lo que es contingente y aún no ha llegado, si Dios obviamente no se lo revela. Sin embargo, los hombres siempre han tenido afán por saber las cosas venideras, y este empeño les ha hecho valerse de 1000 maneras y de 1000 medias a fin de descubrirlos. Los paganos creían poder conocerlas en el vuelo y canto de las aves, por ejemplo, o en los movimientos de las entrañas palpitantes de las víctimas, y en otras cosas igualmente ridículas, y tenían hombres destinados a declararlas. A los que adivinaban por el vuelo y el canto de las aves llamaban agoreros, y a sus adivinaciones agüeros. También tenían adivinos que invocaban las sombras de los muertos para que les descubrieran las cosas venideras, y a estos se les llamaban pitones. Los israelitas, a pesar del conocimiento que tenían del Dios verdadero, consultaron muchas veces a estos adivinos, y su primer rey, Saúl, después de haber mandado quitar la vida a todos los que se encontraban en su reino,
Él mismo fue a consultar a la pitonisa de Endor sobre el éxito de la batalla que le costó la vida. Y es este hecho demasiado a propósito contra una superstición de nuestros días para que no nos paremos a considerarlo. Es pues de saber, y así lo trae el texto sagrado, que la adivina evocó a ruegos del desesperado Saúl el alma del profeta Samuel, ya difunto, cosa muchas veces reprobada por Dios en los libros santos. Ahora bien, en este siglo de la materia es el espiritismo, el ocultismo, la adivinación, el satanismo, ni más ni menos, aparte de lo que tiene de farsa, lo que el pitonismo de los idólatras y falsos israelitas, o lo que siglos atrás tuvo el nombre de nigromancia. Por esto la Iglesia solícita madre ha prohibido semejantes supercherías, y peca quien en ellas toma parte o las favorece, ya sea con su asistencia únicamente, o solo con asistir a estas reuniones espiritistas que está prohibido. Puede también incluso caer en lo que se llama el magnetismo o sonambulismo, donde se abusa de la simplicidad del paciente, se le somete a un tratamiento ridículo y comúnmente poco decoroso, por no decir inmoral, y se corre el riesgo de que, sobresaltada la fantasía, sea aquel víctima de un acceso nervio febril o pierda completamente la cabeza, se quede loco. Todo esto ha sido reintroducido con la nueva era. Inventos de Satanás, que logra así le rindan culto en sus conventículos los impíos y sectarios que no quieren dar culto al verdadero Dios en su iglesia. Creer pues en estas cosas y otras semejantes como en sueños, en la buenaventura, en adivinaciones astrológicas o en otros embustes y embaucamientos de esta clase, es lo que se llama comúnmente en el catecismo creer en agüeros. Luego tenemos el pecado de la hechicería, de las brujas, de los mediums y de todo lo que tenemos ahora en el mundo, ¿no? Algo que es de suma importancia en contra de este mandamiento, el sacrilegio. Toda profanación o maltratamiento de lo sagrado es sacrilegio y está prohibido en este mandamiento. Hay tres clases de sacrílegos o de sacrilegios. Unos son contra los lugares sagrados, otros contra las personas sagradas y otros contra las cosas sagradas. Por lugar sagrado se entiende el que está destinado al culto divino, como las iglesias, capillas, ermitas, oratorios. Profanar estos lugares sagrados faltando en ellos a la honestidad, derramando sangre humana, matando, robando, haciendo cosas como pasaron en el internet de esa pobre señora de España, que son contrarias a la reverencia que se les debe, es sacrilegio contra un lugar sagrado. Por persona sagrada se entiende la que está consagrada a Dios, sea por órdenes como los eclesiásticos, o sea por voto como los religiosos y religiosas. Poner manos violentas en esta clase de personas, manchar su cuerpo consagrado a la pureza, por ejemplo, mujeres que sacan a sacerdotes de su ministerio y se unen con ellos y procrean, ejecutar con ellas otras cosas injuriosas a su consagración, es sacrilegio contra la persona sagrada. Finalmente, por cosas sagradas se entiende en primer lugar el Santísimo Sacramento del altar y los demás sacramentos. Por esto que sigue, ningún laico, varón o mujer, puede o debe topar las cosas sagradas. En segundo, los santos óleos, los vasos sagrados, cálices, patenas, copones, custodias y los corporales y purificadores no pueden ser topados por un laico. Por eso, cuando yo he servido a la Santa Misa, en la Santa Misa de siempre, yo he visto, más que todo a los jóvenes, a los chicos, se deben poner guantes para topar las cosas sagradas antes de entregarle al sacerdote. Pero hoy por hoy vemos lastimosamente que hombres y mujeres, más mujeres desafortunadamente, con ese falso ministerio de la comunión, tocan todo lo sagrado y lo más sagrado que es el Señor, el Santísimo, que solo puede ser tocado por manos consagradas.
Ni siquiera las vestiduras sagradas podemos topar, ya que sirven para la administración de sacramentos. Pero esa es la apostasía y la idolatría y la herejía y los sacrilegios en los que nos encontramos. Incluso las pilas bautismales son sagradas, los confesionarios, el ambón para la predicación de la divina palabra. Profanar cualquiera de estas cosas es sacrilegio contra una cosa sagrada mayor o menor en proporción a la santidad de la cosa profanada y a la gravedad de la profanación. Y lo mismo se ha de decir de la profanación de personas y lugares sagrados. El sacrilegio se comete también de varios otros modos, que por no haberse hecho comunes y públicos, dejan de ser pecados horrendos. Por ejemplo, son sacrilegios ciertos pecados escandalosos que se perpetran en lugares sagrados, como forzar las puertas, pintar las iglesias por fuera, robar algún objeto propio del templo, y lo son además ciertas acciones contrarias a la santidad del sitio o a los privilegios consiguientes de que goza, como si el templo se convirtiese en una feria o se tuviese en él alguna pendencia ruidosa, o lo que están haciendo ahora, convirtiéndolos en restaurantes, hoteles. No quisiera hablar de este horrendo sacrilegio tan frecuentemente en estos últimos tiempos, en que se renuevan los diabólicos ultrajes perpetrados siglos atrás por los moros y judíos, por los liberales, masones, brujos, etc. Los robos de los vasos sagrados, con atropello y profanación del mismo Dios de la majestad, que quiso por nuestro amor ocultarla en el altar para hacernos accesible a sí mismo. Horrible atentado que deberíamos llorar con lágrimas de sangre, que nos ha de mover a desagraviar al corazón de Jesús con cuantas adoraciones y cultos podamos, con el más profundo respeto en la casa de Dios y contribuyendo cuanto esté en nosotros al esplendor del culto divino con la Santa Misa de siempre. Por la seguridad de la Iglesia, debería el vecindario hacer cualquier sacrificio, y al observarse la cercanía de esas cuadrillas hoy famosas de emisarios del infierno que roban y ultrajan los templos, se debería custodiar la casa de Dios como en el tiempo de la guerra se custodia una importantísima fortaleza. Ahora, hay que decirlo tristemente que esto se ha tornado muy difícil hacerlo por la prohibición que tenemos de obispos y sacerdotes responsables de estos templos a que ni siquiera nos acerquemos. Otra cosa que va contra este mandamiento, la superstición. ¿Qué es la superstición? Es un culto vicioso que consiste en un culto por exceso, no porque pueda haberla en dar culto a un Dios que siendo infinito merece un culto infinito, sino porque se le dé un culto que no le agrade o de un modo que no le agrade, pues uno y otro es excederse y salirse de su culto. Solo Dios sabe los cultos y los modos de culto que le agradan, y nos ha dicho esto a través de la Iglesia. Y en todos los tiempos ha tenido cuidado de manifestarlos a los hombres para que en todos tiempos los hombres le rindiesen cultos agradables. En la ley natural los manifestó por medio de la razón y de las inspiraciones hechas a los patriarcas. En la escrita, por las revelaciones que hizo a Moisés y a los profetas. Y en la evangélica, por boca de su Hijo Jesucristo. Este divino Maestro, antes de ascender a los cielos, dejó señalado el culto que los cristianos de todos los tiempos habían de tributar a la majestad divina para agradarla, y también dejó autorizada a su esposa la Iglesia para establecer las sagradas ceremonias que deberían acompañarle. Esta es la Santa Misa de siempre y no la Novus Ordo, puesta a perpetuidad, bajo anatema si la cambiaran por el Papa Pío V tras el Concilio de Trento. Desde entonces, a nadie es lícito rendir a Dios ni a los amigos de Dios, que son los ángeles y los santos, otros cultos que los señalados por Jesucristo, ni usar de otras ceremonias que las autorizadas por la Iglesia verdadera.
Todo lo demás es supersticioso o vicioso por exceso, con la influencia masónica que estuvo en el Concilio Vaticano II. Otro pecado que atenta contra el primer mandamiento es la impiedad. Siempre los vicios se hallan en los extremos y la virtud en el medio. Así como la superstición consiste en un culto vicioso por exceso, así la impiedad consiste en un culto vicioso por defecto. Los impíos hacen un hurto a la divinidad, escaseando el culto que le es debido. A pretexto de huir de la superstición y de purificar el culto, vienen a reducirle a un acto de una cena, no de un sacrificio, que es lo mismo que reducirle a nada, porque los hombres sujetos a la impresión de los sentidos no pueden desentenderse de las cosas exteriores, so pena de no entenderse a sí mismos. La impiedad principia por un género de celo, pero a poco camina y se sumerge en un abismo porque en llegando a negar el culto exterior y a no conocer otro que el del corazón o interior, es preciso declarar que son superfluos los templos, los altares, los ministros, los sacrificios, los sacramentos, la religión toda entera. Por eso los laicos tienen el mismo ministerio y pueden hacer más o lo que hace el sacerdote. Y aquí este horrible abismo que conduce a la impiedad. El cristiano, pues, que no quiere tocar en los fatales extremos de la superstición o de la impiedad, siga fiel y constante los pasos de la tradición de la Iglesia. No ofrezca a Dios y a sus santos cultos que ella no autorice y se librará de la superstición. Tampoco les niegue los que ella aprueba y se librará de la impiedad. Ya para terminar, pecado contra la fe. ¿Quién peca contra la fe en este mandamiento? Pues el que cree cosas supersticiosas, ignore, niegue o dude de las necesarias. Vamos a ver quién peca contra la fe. Primero, el que cree cosas supersticiosas que ya hemos hablado. Segundo, el que ignora las verdades reveladas necesarias. ¿Cuáles son estas verdades? Una, necesitadas con necesidad de medio, es decir, verdades que si las ignora, por ejemplo, un adulto, aunque sea sin culpa, no puede entrar en el cielo. ¿Cuáles son estas verdades? Que existe Dios, que el Señor ha de premiar en la otra vida a los buenos y castigar a los malos. Y es también probable que debamos conocer para salvarnos el misterio de la Santísima Trinidad. Por eso estoy colocando todos estos días el misterio de la Santísima Trinidad en nuestras meditaciones. Y también conocer el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Otras verdades que son necesarias como precepto es que Jesucristo y su Santa Iglesia mandan a aprender bajo de pena de pecado mortal. Hay que saber el símbolo de los apóstoles, los preceptos del Decálogo y de la Iglesia, los sacramentos necesarios y los demás cuando hayan de recibirse, el Padre Nuestro, al menos lo más sustancial del Padre Nuestro, y tal como lo enseña la Iglesia. No perdona nuestras ofensas, sino perdona nuestras deudas. El que niega las verdades reveladas, estos son los incrédulos, que conociendo las verdades reveladas las rechazan. También pecan los herejes, que admitiendo muchas verdades enseñadas por Dios, niegan otras. Por ejemplo, los protestantes en sus distintas ramas, de luteranos, calvinistas, zwinglianos, etcétera, etcétera. También los cismáticos, los cuales ni reconocen ni acatan la suprema autoridad de la Iglesia. Otra persona más que duda de las verdades de la fe, no se trata aquí de la investigación que examina los fundamentos de la fe y las dificultades que se oponen para saberlas resolver, ni de la simple vacilación con que el demonio acomete con frecuencia a las personas timoratas y sobre todo que son escrupulosas. No. Se trata de aquellas personas que tienen una duda seria y formal, principalmente si persiste y dura aún después de conocer las definiciones claras y terminantes de la Iglesia,
maestra infalible de las verdades reveladas. Roma locuta causa finita. Los indiferentes en religión y los que dicen que todas las religiones son queridas por Dios y que todas salvan, pueden agruparse a los dichos que hemos mencionado, pues también dudan, o mejor dicho, no se preocupan de la religión verdadera. Prácticamente son antirreligiosos y paganos, sean quienes sean, y no admiten más felicidad que la presente, tratando de estar de buenas con el mundo. Recordando lo que decía el libro de Isaías, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es pecado gravísimo, hermanos, pues no prestan crédito ni se fían del magisterio infalible de nuestra Madre la Iglesia, ni aun siquiera de Jesucristo. Por eso, aun pecados de suyo leves en esta materia, castiga Dios con toda severidad, pero ellos se han olvidado. Por ejemplo, recordarán que Moisés dudó sacar agua de la piedra después de tener una divina promesa, y él no entró en la tierra de promisión. Zacarías también dudó de las palabras del ángel cuando le anunció el nacimiento de su hijo San Juan Bautista, y quedó mudo hasta que nació. La raíz de todos estos errores está en la falta de instrucción o educación de los sacerdotes, tanto educación teológica y religiosa, por lo cual muchos no creen lo que no ven o no saben explicar, por eso no alientan a los fieles. Estos son los que muestran menor malicia y a veces se hallan en el error de una buena fe, pero con mala formación. Hay otros que en la soberbia de entendimiento, no queriéndolo sujetar a la autoridad doctrinal de nuestra Santa Madre la Iglesia y despreciando todo lo que se conforma a la tradición, imponen su parecer. Tercero, en la corrupción del corazón. Primero porque el corazón corrompido enturbia el entendimiento para que no pueda ver, como lo acredita la experiencia de todos los días. Por eso nos dice San Pablo que el hombre animal no percibe las cosas espirituales y que las divinas le parecen necedad, pues ha de conocerse por medio del Espíritu. También porque el hombre vive mal y no quiere creer para no verse necesitado a dejar el ancho camino de los vicios y emprender el estrecho y penoso camino de la virtud. Dentro de esto también hay personas que pecan contra la esperanza. ¿Quiénes son? Pues el que desconfía de la misericordia de Dios o que locamente presume de ella. El que desconfía de la misericordia de Dios no recuerda lo que Jesucristo nos ha prometido, la gloria eterna. Él nos dice, en casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a prepararos a vosotros un lugar en el cielo, un lugar en mi gloria. El medio para alcanzarla, que es la gracia, según el dicho de San Agustín, que nos dice, al que hace lo que puede, Dios no niega su gracia. También desconocen el perdón de los pecados a los arrepentidos, pues nos dice, en verdad os digo, que no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Lo mismo nos demuestran las parábolas del hijo pródigo, de la oveja perdida y de otras muchas más. Lo necesario para la vida es que no tengamos solicitud y angustia por las cosas de esta vida, como la comida, el vestido, etc. Ya nos dice el Señor, vuestro Padre sabe que necesitáis todas estas cosas. Mirad, dice Jesucristo, Dios alimenta al cuervo, cuanto más valéis vosotros. Dios viste la azucena, y Salomón no tuvo mejor vestido. No desconfiemos de la misericordia de Dios, pues al desconfiar de la misericordia es no tener esperanza que Dios nos concederá, haciendo nosotros lo que está en nuestra mano, la gloria, la gracia, para alcanzarla, o el perdón de los pecados. Y además nos dará lo necesario para el sustento de la vida. Ejemplos notables de desesperación que vienen a la mente fueron Caín, que después de haber matado a su hermano Abel, ¿saben lo que le pasó? Y también Saúl,
suicidándose en la batalla contra los filisteos, terminó mal. También se ofende gravemente al Señor fiando más en los medios humanos que en la gracia divina. San Pedro tuvo confianza demasiada y cayó. Confianza en sí mismo. Napoleón se burlaba de las excomuniones porque decía que no harían caer las armas de las manos de sus soldados. Y en Rusia cayeron las armas de las manos de sus soldados y fueron completamente derrotados y vencidos. No desconfiemos ni abusemos de la misericordia de Dios. Presume, contrariamente o locamente, de la misericordia de Dios los que se exponen a peligro de pecar, fiados en que la gracia divina no les dejará caer, olvidándose lo que nos dice el libro del Eclesiastés: el que ama el peligro perecerá en él. También caen en esto los que viven engolfados en sus vicios, dejando su conversión para después, porque dicen o repiten aquello del libro de los Proverbios: el camino emprendido en la juventud no se abandonará en la vejez. Finalmente, ¿quién peca contra la caridad? El que es ingrato a los beneficios de Dios, a su voluntad, y es desobediente a sus leyes. Pecan contra esta virtud de la caridad los que odian directa y positivamente a Dios. Odio tan diabólico los tienen los ángeles malos y los réprobos y condenados del infierno. En este mundo solo se conciben algunos hombres entregados en cuerpo y alma a Lucifer, pero no en la gran mayoría. Los que habiendo recibido de Dios tantos beneficios, por ejemplo en el orden de la naturaleza, en la creación, en la conservación y tan excelentes facultades y sentidos, con variedad de seres que nos rodean para nuestro provecho y recreo, no quiere ver a Dios. Y en el orden de la gracia, el beneficio inestimable de su doctrina y nuestra redención muestran una ingratitud inconcebible, no correspondiendo a tanto amor, ni mostrándose obedientes a los mandamientos del Señor. Miren el cielo, miren las estrellas, todo ha colocado Dios para nosotros. ¿Le damos gracias por ello? ¿Quién peca por omisión contra este mandamiento? El que no hace cuanto debe, cuando debe actos de fe, esperanza, caridad y religión. Peca por omisión o no cumple con este mandamiento el que no practica a su tiempo debido acto de castas virtudes. Según los teólogos, los actos de las virtudes, fe, esperanza y caridad obligan, primero, a los padres que cuando llegado el niño al uso de la razón debe conocer las verdades que debe creer, los bienes prometidos que debe esperar y el bien infinito a quien deben entregar por completo su corazón. Eso ya no saben los niños de hoy. Frecuentemente en la vida y sobre todo cuando hubiere peligro de faltar contra estas santas virtudes, los padres tienen la obligación de alertar bajo pena de una grave responsabilidad a sus hijos. Eso es lo que nos enseña el catecismo. ¿Para qué Dios te creó? Para conocerlo, amarlo, servirlo y gozar de Él eternamente en el cielo. Bien, queridos hermanos, ha sido un programa bastante largo. Hemos completado casi la hora. Quisiera ver si hay tiempo para al menos alguna pregunta. Así es. Como hemos visto en la parte que conversamos sobre la locura de aquellos que abusan de la misericordia. Por eso en algunos círculos la misericordia de Dios de Santa Faustina Kowalska es rechazada. Porque hay ciertas cosas ahí que obviamente son condenables. En el libro me refiero. Es algo que el sacerdote que fue el responsable de la traducción se admiró cuando conoció que habían ese tipo de traducciones, que no están en el libro original. Pero hay una locura, como bien dice aquí el texto de uno de los participantes, que ahora todo vale, es decir, es un Dios Papá Noel. Peca
haz lo que te dé la gana y ama más y no te preocupes que Dios es misericordioso. Pues no es así. Dios es un Dios de justicia y de misericordia. Y nos encontraremos mal si abusamos de su misericordia. No ofendamos más a Dios, como nos recordaba Santa Lucía en Fátima, que ya Dios está sumamente ofendido. Bien, hermanos, entonces hemos terminado con el primer mandamiento. Son 10. Vamos a ver cómo nos va. Espero que esto sirva para la edificación de todos nosotros y nos ayude a comprometernos más en conocer la belleza de nuestra fe, a vivir como Dios quiere que vivamos y a darle el culto que Dios quiere, como Él lo quiere. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Mantengámonos alertas en la oración. Esforcémonos por la oración, por la caridad. Traten de ustedes, con una sencilla operación matemática, calcular cuánto tiempo durante el día ustedes ocupan en cosas vanas. Ejemplo, cuántas horas pasan en el Internet, en los medios sociales, en las redes sociales me refiero, o en la televisión, en cualquier cosa que no sea imprescindible. Calculen eso durante las 12 horas o menos que estén despiertos, multipliquen por 7, que sería una semana, luego multipliquen por 4, que sería un mes, y luego multipliquen por 12, que sería un año. Y no sé si habrá alguien que se atreva a decirle a Dios que no tenía tiempo para aprender su religión. Que Dios nos fortalezca, nos ilumine, nos conceda la gracia de ser santos, que para eso hemos nacido, para el combate, porque esta tierra es pasajera y aquí estamos de pasada para pelear por Cristo y su iglesia, para dar la vida por Él y por su iglesia y por nuestros hermanos. Que Dios nos conceda esa gracia. Mientras tanto, mantengámonos firmes en la fe, en la verdadera iglesia, en la verdadera fe, unidos en oración. Oremos unos por otros. Que Dios les bendiga y que tengan una muy buena noche. Y si Dios quiere, esta semana vamos a tener unos invitados muy especiales. Ya les anunciaré por el canal de Telegram. Inviten a sus familiares, a sus conocidos, a que se unan con nosotros en el canal de Telegram, donde normalmente posteamos a los diferentes eventos que vamos a tener. Cuento con su ayuda. Traigan a más personas que crean ustedes pueden beneficiarse de estas pequeñas clases y que todo sea para la gloria de Dios, para nuestra conversión, santificación y salvación de nuestras almas y de la de los nuestros. Una muy buena noche. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.